¿Alguna vez te has preguntado qué secretos pueden esconderse detrás de las puertas de las mansiones más imponentes, esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, donde cada rincón respira opulencia y cada miembro de la familia irradia una perfección casi irreal? Piénsalo por un momento. Vivimos en un mundo saturado de imágenes cuidadosamente curadas, donde las redes sociales nos bombardean con vidas aparentemente idílicas y donde el éxito y la felicidad a menudo se miden por la acumulación de bienes materiales y la ausencia de problemas visibles. Sin embargo, la realidad, como bien sabemos, rara vez se ajusta a la perfección de una fotografía retocada. Esta desconexión entre la apariencia y la verdad es un hilo conductor en la experiencia humana, un tema recurrente que resuena en nuestras propias vidas, aunque a una escala mucho menor. Nos preguntamos qué hay detrás de esas sonrisas perfectas en las revistas, qué sacrificios se hicieron para alcanzar ese estatus, o si la fachada de bienestar esconde, en realidad, grietas profundas y dolorosas. Nuestra historia comienza precisamente en ese punto de quiebre, en el epicentro de una familia cuya fortuna se mide en miles de millones y cuyo apellido es sinónimo de poder financiero y prestigio social. Pero bajo el barniz de la riqueza heredada y la reputación intachable, se gesta un drama silencioso, una farsa meticulosamente construida que tiene como eje a la joven heredera, la nieta de un banquero legendario. A primera vista, es la imagen misma de la fragilidad, una figura etérea marcada por una enfermedad que parece consumir su vitalidad, confinada a los lujos de su mansión, un prisionero dorado de su propio linaje. Su debilidad se presenta como un hecho inamovible, una verdad aceptada por todos los que la rodean, una sombra perpetua que planea sobre el futuro de la dinastía. La sociedad, acostumbrada a ver a los ricos como intocables, o al menos inmunes a las dolencias comunes, observa con una mezcla de lástima y fascinación, tejiendo narrativas sobre la crueldad del destino y la fragilidad de la existencia, incluso en la cima del éxito. Sin embargo, la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino, a menudo a través de los canales menos esperados. Y en este caso, el canal no es otro que la cocina, el corazón palpitante de cualquier hogar, el lugar donde los aromas se mezclan y las historias se cuecen a fuego lento. Allí, entre el vapor de las ollas y el murmullo de las conversaciones cotidianas, se encuentra nuestra protagonista inesperada, la humilde cocinera. Ella no posee títulos nobiliarios ni fortunas bancarias. Su mundo se define por los ingredientes frescos, las recetas transmitidas de generación en generación y una agudeza sensorial que va más allá de la simple preparación de alimentos. Es una observadora silenciosa, una mujer cuya vida transcurre al margen del brillo y el bullicio de la élite, pero cuya sensibilidad le permite percibir las disonancias, las notas falsas en la sinfonía aparentemente perfecta de la familia. Su aguda mirada, acostumbrada a discernir la frescura de una verdura o la calidad de una carne, comienza a notar sutilezas que escapan a los demás. No son grandes eventos, sino detalles minúsculos, anomalías casi imperceptibles que, al ser enlazadas, comienzan a formar un patrón inquietante, un cambio en la textura de un plato que debería ser constante, una reacción inusual a ciertos ingredientes, una conversación escuchada de refilón que no encaja con la narrativa oficial. Estos pequeños fragmentos de información, recogidos con la discreción que le otorga su posición, se convierten en las piezas de un rompecabezas que la cocinera, impulsada por una intuición profunda y una empatía genuina hacia la joven enferma, empieza a armar. Ella no busca la fama ni la fortuna, su motivación es más pura, la búsqueda de la verdad y la protección de una inocencia que percibe amenazada.
Lo que la cocinera comienza a desentrañar no es una enfermedad común, sino una elaborada farsa, un engaño orquestado con precisión quirúrgica por la propia familia. La fragilidad de la nieta, su supuesto declive, no es una desgracia natural, sino una herramienta, una estrategia cuidadosamente diseñada para servir a los intereses de aquellos que la rodean y que, paradójicamente, deberían protegerla. Este descubrimiento la sitúa en una encrucijada moral y existencial. De repente, se ve envuelta en un mundo de apariencias, donde la lealtad se convierte en una moneda de cambio y donde la verdad está enterrada bajo capas de mentiras y manipulación. Una mujer común, cuyo único poder reside en su observación y su integridad, se convierte en la inesperada guardiana de un secreto que podría desestabilizar todo el imperio financiero de una de las familias más poderosas del país. Su viaje, por lo tanto, no es solo una investigación, sino una odisea de coraje, donde cada paso la acerca más a la revelación, pero también la expone a peligros inimaginables. Todo ello en medio de la opulencia que, en lugar de ser un símbolo de bienestar, se revela como el telón de fondo de un engaño monumental. La cocina, ese microcosmos de olores, sabores y rutinas, se revela como el observatorio privilegiado desde donde la cocinera percibe las grietas en la armadura de la opulencia familiar. No se trata solo de observar la comida, es la manera en que los alimentos son manejados, la aparente inconsistencia en las dietas prescritas y las sutiles evasivas ante preguntas directas sobre el bienestar de la joven. Por ejemplo, la cocinera nota que, a pesar de la supuesta debilidad extrema de la heredera, ciertos platos que requieren un esfuerzo considerable para ser digeridos, como preparaciones ricas en grasas o con especias fuertes, a veces son solicitados de forma velada o dejados intactos en la cocina, mientras que se insiste en una dieta líquida o semilíquida para las apariciones públicas. Esta dicotomía entre lo que se declara y lo que se observa en la intimidad de las comidas habla de una desconexión deliberada, una coreografía alimentaria diseñada para perpetuar una imagen. Además, las interacciones entre los miembros de la familia, captadas en momentos de aparente descuido, comienzan a pintar un cuadro diferente. La cocinera, al estar presente durante las conversaciones informales, mientras sirve o recoge platos, capta fragmentos de diálogo que sugieren una preocupación más por la gestión de la imagen pública y las implicaciones financieras de la enfermedad de la nieta que por su salud real. Escucha frases como «debemos mantener la narrativa firme» o «los inversores están observando de cerca nuestra estabilidad», pronunciadas con una frialdad que contrasta con el supuesto luto o la angustia familiar que se exhibe ante el mundo exterior. Estas conversaciones, lejos de ser expresiones de afecto, parecen ser directivas para mantener la fachada, indicando que la joven es, en esencia, un activo o un pasivo que debe ser gestionado. Profundizando en la técnica, la cocinera, con su conocimiento empírico de la fisiología humana a través de la nutrición, empieza a cuestionar la viabilidad de la enfermedad diagnosticada. Observa que, a pesar de la debilidad aparente, hay momentos en que la joven muestra una lucidez y una energía que desafían las descripciones médicas. Tal vez la cocinera detecta en la piel de la joven una tez que, si bien pálida, no muestra los signos típicos de desnutrición severa o de una enfermedad crónica que afectara su vitalidad de manera constante. O quizás nota que la joven, en la privacidad de la cocina, bebe agua con una sed que parece más de deshidratación ocasional que de una enfermedad sistémica. Estas observaciones, desde la perspectiva de alguien que entiende el cuerpo a través de sus necesidades básicas y su respuesta a los alimentos, sugieren que la narrativa de la enfermedad
es artificial, una construcción. Ahora, considera cómo esta manipulación de la percepción puede afectar a quienes están cerca, incluso a aquellos que no son conscientes de la verdad. La cocinera, al ser testigo de estas inconsistencias, se ve obligada a navegar un terreno moralmente complejo. Debe revelar lo que sospecha, arriesgándose a perder su empleo y a ser desacreditada, o debe permanecer en silencio, cómplice involuntaria de un engaño que podría tener profundas implicaciones para la joven. La presión de mantener una discreción absoluta se vuelve abrumadora, especialmente cuando la bondad innata de la cocinera le impulsa a querer intervenir. La cocina, que antes era un santuario de creación culinaria, se transforma en un escenario de tensión silenciosa, donde cada gesto, cada palabra, adquiere un peso y una significación mucho mayores. La clave del engaño, intuye la cocinera, podría residir no en la ausencia de enfermedad, sino en su fabricación o exageración. Quizás se están administrando sustancias para simular síntomas, o quizás la joven está siendo sometida a un control psicológico tan riguroso que su propia percepción de la salud se ve alterada. La cocinera, al comparar las necesidades nutricionales y las reacciones corporales que ella conoce con el estado presentado de la heredera, empieza a formular hipótesis sobre cómo la manipulación externa podría crear la ilusión de una dolencia grave. La falta de pruebas médicas concluyentes o la constante segunda opinión, que siempre confirma el diagnóstico original, son indicios que la cocinera, desde su posición observadora, puede interpretar como parte de un patrón de control. A medida que la cocinera profundiza en su sospecha, comienza a examinar las implicaciones más amplias de esta elaborada mascarada, no solo para la salud física de la joven, sino también para su desarrollo emocional y psicológico. Se da cuenta de que, al ser presentada como perpetuamente frágil y enferma, la heredera está siendo despojada de su agencia, de su capacidad para experimentar el mundo de manera independiente y para forjar su propia identidad. Esta supresión de la autonomía, orquestada bajo el pretexto de protección, es una forma insidiosa de control que puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo, mermando su confianza en sí misma y su capacidad para tomar decisiones en el futuro. La cocinera visualiza a la joven como una mariposa a la que se le impide desplegar sus alas, condenada a permanecer en una crisálida artificial mientras el mundo exterior sigue su curso. El impacto de esta farsa se extiende también a la dinámica familiar y a la percepción externa. Para los miembros de la familia involucrados en el engaño, la constante necesidad de mantener la mentira crea un ambiente de estrés y paranoia. Deben estar perpetuamente alerta, gestionando cada interacción, cada palabra, para asegurar que la ilusión se mantenga intacta. Esto puede generar una desconexión emocional entre ellos, ya que la verdad compartida, aunque sea una mentira, crea un vínculo oscuro, pero poderoso. Por otro lado, para aquellos que están fuera de este círculo de conocimiento, la familia se presenta como víctima de una tragedia, generando una simpatía que, irónicamente, refuerza su imagen pública y les permite operar con mayor libertad. La cocinera comprende que esta estrategia no solo protege a la familia de la crítica, sino que también puede ser una herramienta para manipular a inversores, socios comerciales o incluso para justificar decisiones financieras que de otro modo serían cuestionables. Consideremos ahora la perspectiva de la propia joven. ¿Cómo vive ella esta realidad fabricada? Es posible que, en algún nivel, comprenda la naturaleza de su situación, o tal vez ha sido tan hábilmente manipulada que ha llegado a creer en su propia enfermedad.
La cocinera reflexiona sobre la posibilidad de que la joven, en momentos de lucidez, sienta la opresión de su cautiverio dorado, la frustración de no poder vivir una vida normal, de ser definida por una condición que quizás no posee. La cocinera imagina conversaciones secretas, miradas de entendimiento fugaz entre la joven y quizás algún empleado de confianza, o incluso momentos de rebeldía silenciosa que se manifiestan en pequeños actos de desafío, como intentar caminar un poco más de lo permitido o expresar un deseo que contradice la narrativa oficial. La cocinera, al analizar los patrones de alimentación, también se da cuenta de que ciertas recetas especiales destinadas a la joven podrían contener ingredientes que, si bien no son dañinos en sí mismos, sí podrían generar síntomas digestivos leves o fatiga fácilmente atribuibles a su supuesta enfermedad. Esto sería una forma de crear evidencia para respaldar la farsa, utilizando la propia cocina como laboratorio para mantener la ilusión. La sutileza de esta táctica es lo que la hace particularmente perversa. No se trata de un veneno, sino de una manipulación química a baja escala, diseñada para reforzar la narrativa de fragilidad sin dejar rastro obvio. La cocinera, con su conocimiento sobre cómo ciertos alimentos afectan el cuerpo, podría estar en la posición única de identificar estas sutiles alteraciones en la dieta de la joven. Además, la cocinera comienza a pensar en las implicaciones éticas de su propio conocimiento. ¿Cuál es su responsabilidad moral en esta situación? Como testigo silencioso, su silencio la convierte en cómplice. Sin embargo, la acción directa podría ponerla en grave peligro. Esta tensión interna, la lucha entre la conciencia y el miedo, es un aspecto fundamental de su dilema. La cocinera se pregunta cómo otros en su posición podrían reaccionar y si la naturaleza de su personalidad, su empatía y su aguda observación la destinan a ser quien finalmente revele la verdad, a pesar de los riesgos inherentes. La cocina, que representa el hogar y el cuidado, se convierte en el epicentro de un conflicto moral, donde la lealtad a la verdad choca con la necesidad de supervivencia y la protección de sí misma y de quienes dependen de ella. La cocinera, al profundizar en su sospecha, no solo analiza la aparente enfermedad de la joven, sino que también empieza a desentrañar las motivaciones subyacentes que impulsan a la familia a mantener esta elaborada cortina de humo. Se da cuenta de que el verdadero motor podría no ser la simple codicia, sino una compleja red de presiones sociales, y quizás un temor profundo a la exposición de secretos familiares más antiguos. Imagina que la enfermedad de la heredera sirve como una distracción conveniente, un pararrayos que desvía la atención de otros asuntos potencialmente escandalosos, como inversiones dudosas, disputas de herencia no resueltas o incluso, en un giro más oscuro, un pasado que la familia ha intentado desesperadamente enterrar. La fragilidad de la nieta se convierte así en una pantalla de humo cuidadosamente gestionada, permitiendo que la dinastía financiera mantenga su imagen de intachable respetabilidad mientras navegan por aguas turbulentas en secreto. La cocinera, al observar las interacciones familiares, nota cómo ciertas conversaciones se interrumpen abruptamente o se desvían hacia la salud de la joven cada vez que se acerca un tema delicado, confirmando su hipótesis de que la enfermedad es una herramienta de control narrativo. Además, la cocinera se enfrenta a la cruda realidad de cómo la riqueza extrema puede corromper las relaciones humanas más fundamentales. La aparente preocupación de los familiares por la joven podría ser, en realidad, una fachada calculada para mantener el control sobre su considerable herencia. La cocinera reflexiona sobre cómo, en un mundo donde el dinero es poder, la tutela
de una heredera supuestamente incapacitada podría otorgar a otros miembros de la familia el control absoluto sobre los activos, las decisiones de inversión y, en última instancia, el destino financiero de la dinastía. Esta perspectiva la lleva a considerar que la manipulación podría ser una estrategia a largo plazo, diseñada para asegurar que la fortuna permanezca dentro de las manos de quienes la controlan actualmente, perpetuando así su propio estatus y poder. La cocinera, en su humilde cocina, se da cuenta de que está siendo testigo de una guerra silenciosa por el control del legado, una batalla librada no con armas, sino con la manipulación de la verdad y la explotación de la vulnerabilidad percibida. Otro aspecto crucial que la cocinera desentraña es el impacto psicológico que esta farsa tiene en la propia joven, más allá de la mera simulación de síntomas. Se da cuenta de que, al ser constantemente tratada como una enferma frágil, la joven está siendo privada de oportunidades para desarrollar resiliencia, independencia y un sentido de autovalía. La cocinera imagina cómo la joven, al ser aislada y protegida en exceso, podría internalizar la idea de que es inherentemente débil e incapaz, limitando su propio potencial de crecimiento. La falta de desafíos, de interacción social normal, de la posibilidad de cometer errores y aprender de ellos, está creando una especie de vacío en su desarrollo. La cocinera, al preparar alimentos nutritivos, entiende la importancia de un entorno saludable para el crecimiento y se da cuenta de que el entorno de la joven, aunque lujoso, está envenenado por la falsedad. La cocinera se pregunta si, en algún momento, la joven llegará a comprender la magnitud del engaño y cuál sería su reacción al descubrir que su enfermedad ha sido una construcción diseñada para limitarla. La cocinera también empieza a vislumbrar cómo este engaño podría estar integrado en la estructura misma de la gestión financiera de la familia. Tal vez la enfermedad de la heredera es utilizada para justificar inversiones arriesgadas que requieren una supervisión minimizada, o para desviar fondos hacia tratamientos inexistentes o exageradamente costosos. La cocinera, que entiende la importancia de la planificación y la precisión en la cocina, empieza a ver paralelismos con las finanzas. La necesidad de ingredientes de calidad, de procesos eficientes y de una gestión rigurosa. La aparente incompetencia o distracción de la joven, debido a su supuesta enfermedad, podría ser la excusa perfecta para que otros tomen decisiones financieras sin su consentimiento o supervisión, asegurando que el control de los miles de millones permanezca firmemente en manos de la vieja guardia. La cocinera, al limpiar la vajilla de oro, se pregunta si cada pieza de esa opulencia está manchada por el secreto y la manipulación. Finalmente, la cocinera empieza a considerar la posibilidad de que la familia no solo esté mintiendo sobre la enfermedad, sino que también esté activamente cultivando la imagen de fragilidad de la joven en el ámbito público, a través de estrategias de relaciones públicas muy sofisticadas. Podría haber acuerdos secretos con medios de comunicación para filtrar historias cuidadosamente elaboradas, o incluso la contratación de expertos que refuercen la narrativa de la enfermedad. La cocinera, que sabe que la presentación de un plato es tan importante como su sabor, entiende que la imagen pública es una forma de cocina a gran escala. La familia está cocinando una percepción pública de debilidad y tragedia para ganarse la simpatía y evitar el escrutinio. La cocinera, al escuchar las noticias o ver las revistas, se da cuenta de que lo que el mundo ve es una obra maestra de manipulación, y ella, desde su humilde posición, es una de las pocas que ha probado la verdad cruda y sin adornos. La cocinera, al desentrañar la red de engaños, empieza a comprender cómo la familia utiliza la enfermedad fabricada como una herramienta para manipular la percepción de la deuda
y la responsabilidad financiera. Imagina que, al presentar a la heredera como permanentemente incapaz de gestionar sus propios asuntos, la familia puede justificar la absorción de grandes sumas de dinero para gastos médicos o cuidados especializados que en realidad se desvían hacia otras operaciones o para mantener el opulento estilo de vida de los administradores. Es decir, la supuesta enfermedad se convierte en un comodín contable, una excusa para mover fondos sin rendir cuentas claras, aprovechando la empatía pública hacia la joven enferma. La cocinera, con su conocimiento de cómo los ingredientes deben ser medidos con precisión para lograr un resultado óptimo, vislumbra una analogía perturbadora. La familia está midiendo la credulidad del público y de los organismos reguladores, utilizando la fragilidad de la nieta como la unidad de medida principal. Además, la cocinera se da cuenta de que la estrategia de la familia va más allá de la mera distracción financiera. También se trata de controlar la narrativa de sucesión. Al mantener a la heredera en un estado de aparente debilidad, la familia puede argumentar que no está en condiciones de asumir el liderazgo del imperio bancario. Esto abre la puerta para que otros miembros de la familia, quizás los más ambiciosos o los que buscan consolidar su propio poder, se posicionen como los verdaderos sucesores, presentándose como los únicos capaces de guiar la empresa en tiempos de crisis familiar. La cocinera, que ha visto cómo un plato mal preparado puede arruinar una comida entera, entiende que una sucesión mal gestionada puede desestabilizar un imperio. Por ello, la fragilidad de la nieta no es solo una excusa para el dinero, sino también una maniobra estratégica para asegurar que el poder permanezca en las manos deseadas, perpetuando así el control familiar sobre la institución bancaria. La cocinera, al reflexionar sobre los detalles más finos de su trabajo, nota un patrón recurrente en la preparación de ciertas comidas para eventos sociales. A menudo se solicitan platos que, a primera vista, parecen lujosos y elaborados, pero que, al ser analizados por alguien con su conocimiento, revelan una falta de sustancia nutricional real o una dependencia excesiva de decoraciones para ocultar la mediocridad del contenido. Esto le recuerda a la forma en que la familia presenta su propia imagen pública, una fachada deslumbrante que oculta una falta de autenticidad y quizás de solidez real. La cocinera se pregunta si la misma falta de escrúpulos que emplean para manipular la salud de la joven se extiende a la gestión de su negocio, donde las apariencias de éxito y estabilidad podrían estar enmascarando problemas subyacentes. La cocina, en este sentido, se convierte en un espejo de la propia corporación, donde la presentación externa puede ser engañosa. Considera ahora cómo esta manipulación podría afectar la moral y la lealtad de otros empleados dentro de la mansión. La cocinera, al ser una observadora discreta, podría notar miradas de incomodidad o resentimiento en el personal de servicio cuando se les pide que participen de alguna manera en la farsa, ya sea mintiendo sobre la salud de la joven o manteniendo la confidencialidad de conversaciones sospechosas. La tensión palpable entre la verdad y la necesidad de mantener el empleo crea un ambiente de desconfianza y temor. La cocinera se da cuenta de que ella no es la única que percibe las anomalías, pero quizás es la única con la convicción y la oportunidad de hacer algo al respecto. La cocina, que debería ser un lugar de colaboración y respeto mutuo, se convierte en un microcosmos de la opresión y el control que ejerce la familia en todos los niveles. La cocinera, al observar la aparente fragilidad de la joven, comienza a notar cómo la familia explota la narrativa de su enfermedad para evadir responsabilidades legales y éticas en el mundo financiero. Se da cuenta de que ciertos errores o malas decisiones en las inversiones, que normalmente serían atribuidas a la incompetencia de los directivos,
son convenientemente achacadas a la supuesta incapacidad de la heredera para supervisar adecuadamente las operaciones o a la necesidad de desviar fondos para su tratamiento. Es como si la joven, en su estado de debilidad simulada, se convirtiera en un chivo expiatorio perfecto, absorbiendo la culpa de todas las transacciones dudosas. La cocinera, acostumbrada a la precisión en las proporciones de sus recetas, percibe la inmensa desproporción entre la supuesta enfermedad de la joven y la magnitud de los desfalcos financieros que parecen ocurrir a su alrededor. La ausencia de una supervisión real por parte de la heredera, orquestada por su propia familia, crea un vacío que se llena con actividades financieras turbias, todo bajo el manto protector de la compasión pública hacia la pobre nieta del millonario. Aunado a esto, la cocinera empieza a comprender cómo la familia utiliza la fragilidad de la joven para manipular las leyes de sucesión y evitar impuestos sobre la herencia. Al presentarla como una persona mental o físicamente incapacitada para administrar su patrimonio, pueden argumentar la necesidad de fideicomisos o administraciones externas que en la práctica les permiten mantener el control de los activos sin la carga de la propiedad directa y, crucialmente, sin pagar los impuestos correspondientes a una transferencia de riqueza completa. La cocinera, al preparar alimentos que requieren una cuidadosa conservación para mantener su frescura, entiende la importancia de la estructura y la planificación. La familia, de manera similar, ha estructurado un plan para conservar su riqueza, utilizando la enfermedad simulada como el agente conservante principal. Es una forma de mantener la fortuna fresca en sus manos, evitando que se deteriore por las inevitables deducciones fiscales o por la interferencia de una heredera verdaderamente independiente. Además, la cocinera nota que la familia, para reforzar la imagen de la enfermedad y la supuesta necesidad de constante vigilancia, limita severamente las interacciones de la joven con el mundo exterior, incluyendo el personal de servicio. Los encuentros se vuelven escasos y superficiales, y se les instruye a mantener una distancia profesional, casi una reverencia, ante la supuesta fragilidad. Esto, para la cocinera, es como si le pidieran que preparara un banquete exquisito, pero prohibieran a los invitados disfrutarlo plenamente, creando una atmósfera de incomodidad y sospecha. La cocinera, al observar estas interacciones forzadas y asépticas, se da cuenta de que el aislamiento no es solo para proteger a la joven, sino para controlar la información que ella pueda recibir o transmitir, y para evitar que otros empleados, como ella misma, puedan establecer un vínculo de confianza que pudiera llevar a la revelación de la verdad. El personal se convierte, sin saberlo, en parte de la estrategia de contención de la familia. La cocinera también empieza a cuestionar la autenticidad de los tratamientos médicos que se ofrecen a la joven. Al estar en contacto con los proveedores de alimentos, a veces escucha conversaciones casuales sobre entregas de suplementos vitamínicos o productos farmacéuticos específicos y nota que las cantidades o los tipos de productos no siempre se alinean con lo que ella esperaría para una persona con la supuesta condición. Es como si, en lugar de ingredientes frescos y vitales, se estuvieran administrando sustancias que buscan más el efecto placebo o la simulación de síntomas que una curación real. La cocinera, experta en la alquimia de la cocina, donde la combinación correcta de ingredientes puede crear maravillas, sospecha que la familia está realizando una alquimia oscura, transformando la salud en una herramienta de manipulación financiera y control familiar. La aparente complejidad de los tratamientos médicos podría ser en realidad una cortina de humo para ocultar la simplicidad del engaño. La cocinera, al observar las rutinas diarias de la mansión,
Empieza a notar cómo la familia no solo simula la enfermedad de la joven para desviar la atención de sus finanzas, sino que también la utiliza para controlar su acceso a la información y a las personas que podrían instigar su despertar. Se da cuenta de que las visitas de amigos o conocidos son escrupulosamente filtradas, y que cualquier persona que muestre una curiosidad genuina por el estado de la joven o que parezca tener una influencia positiva sobre ella es discretamente apartada, bajo pretextos fácilmente creíbles como contagiosidad o fatiga. Es como si la familia estuviera construyendo un muro invisible, no solo alrededor de la salud de la joven, sino también alrededor de su mente. La cocinera, al preparar ingredientes que requieren una preparación específica para potenciar su sabor y valor nutricional, entiende que la mente humana también necesita un entorno adecuado para florecer. El aislamiento impuesto a la joven es, en esencia, una forma de desnutrición mental, diseñada para mantenerla dependiente y maleable. Además, la cocinera empieza a desentrañar las capas de manipulación psicológica que se aplican a la joven, más allá de la simple simulación de síntomas. Percibe cómo los miembros de la familia, en sus interacciones cuidadosamente orquestadas, refuerzan constantemente la idea de su propia fragilidad e incapacidad. Utilizan un lenguaje condescendiente, minimizan sus opiniones y la animan a delegar todas las decisiones importantes a ellos. Es una forma de gaslighting a gran escala, donde la realidad de la joven es sistemáticamente distorsionada para hacerla dudar de su propio juicio y percepción. La cocinera, al probar la sazón de sus platos para asegurar el equilibrio perfecto, se da cuenta de que la familia está haciendo lo mismo con la psique de la joven, añadiendo dosis sutiles de duda y dependencia para crear un sabor de fragilidad permanente. Ahora, reflexiona sobre cómo esta constante invalidación podría erosionar la autoestima de la joven hasta el punto de que ella misma crea ser incapaz de valerse por sí sola, convirtiéndose en su propia carcelera voluntaria. Profundizando en la dinámica del poder, la cocinera advierte que la familia utiliza la supuesta condición de la joven para consolidar su propio estatus social y para obtener simpatía y favores en círculos influyentes. Al presentarse como cuidadores abnegados de una hija o nieta enferma, proyectan una imagen de compasión y sacrificio, lo cual les otorga una ventaja en negociaciones y alianzas. Es una estrategia de relaciones públicas de alto nivel, donde la tragedia personal se convierte en una herramienta de influencia. La cocinera, al decorar un postre para una ocasión especial, entiende que la presentación visual es crucial para crear una impresión duradera. La familia, de manera similar, está decorando su imagen pública con la enfermedad de la joven para ocultar la posible falta de escrúpulos en sus negocios. La simpatía que generan les permite operar con mayor libertad, pues pocos se atreverían a cuestionar a quienes parecen estar sufriendo tanto. Por otra parte, la cocinera empieza a sospechar que la familia podría estar involucrada en la creación de un historial médico fabricado, donde los diagnósticos son vagos y las pruebas son interpretadas de manera tendenciosa para corroborar la narrativa de la enfermedad. Al estar en contacto con proveedores de servicios, escucha conversaciones sobre la necesidad de ciertos informes o la interpretación adecuada de resultados, lo que sugiere una manipulación activa de la evidencia médica. Es como si la familia estuviera cocinando un expediente médico a medida, seleccionando y aderezando los datos para que encajen perfectamente en su plan. La cocinera, que sabe que una receta requiere ingredientes exactos y pasos precisos, intuye que la familia está aplicando la misma lógica a la construcción de una enfermedad ficticia, asegurándose de que cada ingrediente, síntoma, diagnóstico,
tratamiento, contribuya a la imagen deseada. La falta de transparencia en estos procedimientos, observada por la cocinera a través de las interacciones del personal médico, refuerza su convicción de que algo no está bien. La cocinera, al observar las interacciones más sutiles entre los miembros de la familia y el personal, comienza a percibir cómo la construcción de la fragilidad de la joven se utiliza como un escudo para proteger otros secretos familiares, quizás de índole legal o financiera, que podrían salir a la luz si la heredera estuviera en pleno uso de sus facultades y libre de la narrativa de incapacidad. Imagina que, ante una investigación fiscal o una posible demanda por alguna negligencia pasada del banco, la familia pueda alegar que la principal afectada y beneficiaria del imperio está imposibilitada para dar su testimonio o tomar decisiones cruciales, desviando así la atención de su propia complicidad o responsabilidad. La cocinera, que sabe que un ingrediente de mala calidad puede arruinar un plato, intuye que la mala calidad de la salud de la joven es, en realidad, un ingrediente cuidadosamente seleccionado para arruinar cualquier intento de escrutinio externo sobre las operaciones financieras de la familia. Esta estrategia, de una perversidad casi artística, transforma la supuesta debilidad en una armadura impenetrable contra la justicia. Además, la cocinera desentraña la complejidad de cómo la familia cultiva una red de lealtades interesadas entre el personal de servicio, creando un ambiente donde la información es un bien escaso y peligroso. Al premiar la discreción con favores adicionales o amenazar veladamente con el despido a quienes muestran curiosidad, la familia fomenta un clima de miedo y autocensura. La cocinera, al saber que la confianza es esencial en la cocina para que el equipo funcione armónicamente, observa con desasosiego cómo esta confianza es pervertida en la mansión. Cada empleado, desde el jardinero hasta el chofer, se convierte en un peón en el tablero de ajedrez familiar, obligado a elegir entre la lealtad a la verdad, con el riesgo de perder su sustento, o la lealtad a sus empleadores, a costa de su conciencia. La cocinera se da cuenta de que ella, por su posición aparentemente marginal, posee una perspectiva única, libre de las presiones directas que sufren otros, pero también cargada con el peso del conocimiento. Ahora, considera cómo esta manipulación de la percepción se extiende a la esfera pública, donde la familia patrocina eventos benéficos y utiliza la imagen de la joven enferma para proyectar una imagen de filantropía y compromiso social. Es un doble rasero moral. Por un lado, exhiben una supuesta preocupación por los desfavorecidos, mientras que por otro, explotan y aprisionan a su propia familiar. La cocinera, al preparar platos para eventos de caridad, siente la ironía amarga de cómo la imagen de bondad se construye sobre los cimientos de una mentira tan profunda. El público, ajeno a la verdad, aplaude la generosidad de la familia, sin saber que el verdadero sacrificio lo está haciendo la propia heredera, despojada de su vida y su libertad bajo el pretexto de una enfermedad convenientemente fabricada. La cocinera se pregunta si la hipocresía puede tener un sabor más amargo que cualquier alimento estropeado. Otro aspecto crucial que la cocinera desentraña es el impacto a largo plazo de esta falsedad en la propia identidad de la joven. Al ser constantemente definida por su supuesta debilidad, es probable que la joven internalice esta identidad, perdiendo la noción de su verdadero potencial. La cocinera, al saber que la calidad de los ingredientes es fundamental para el resultado final de un plato, se da cuenta de que la calidad de la información y el entorno que rodea a la joven son igualmente determinantes para su desarrollo. El constante bombardeo de mensajes sobre su fragilidad
podría erosionar su autoconfianza, llevándola a creer que realmente es incapaz de funcionar en el mundo exterior. La cocinera, al preparar un plato equilibrado para nutrir el cuerpo, se da cuenta de que la familia está, en realidad, creando un desequilibrio psíquico en la joven, despojándola de su propia voz y autonomía. La cocina, en su rol de proveedora de nutrición, se convierte en el escenario donde se gesta la desnutrición del espíritu. La cocinera, ahora plenamente consciente de la magnitud del engaño, empieza a desentrañar las implicaciones de esta farsa en la propia percepción de la realidad de la joven. Se da cuenta de que, al ser constantemente bombardeada con la narrativa de su enfermedad, la joven podría estar desarrollando una disonancia cognitiva profunda, donde sus propias sensaciones físicas y emocionales chocan violentamente con la versión que le presentan. Imagina a la joven experimentando momentos de lucidez, de energía inesperada o de una curiosidad genuina por el mundo exterior, solo para ser inmediatamente recordada de su condición por algún familiar o cuidador, quien le administra una dosis de realidad fabricada quizás a través de una conversación sutilmente coercitiva o la administración de un medicamento que induce fatiga. Esta manipulación constante de su percepción, como un cocinero que ajusta la sazón hasta alterar el sabor original de un ingrediente, podría estar erosionando su capacidad para discernir la verdad de la mentira, llevándola a cuestionar su propio juicio e incluso su propia cordura. La cocinera, al preparar un plato que requiere una delicada manipulación de temperaturas para lograr la textura perfecta, se da cuenta de que la familia está aplicando una técnica similar a la psique de la joven, ajustando las temperaturas emocionales y cognitivas para mantenerla en un estado de fragilidad controlada. Además, la cocinera advierte cómo la familia capitaliza la supuesta enfermedad de la joven para justificar un control financiero aún más férreo, presentando cualquier intento de la joven por acceder a información o tomar decisiones como un acto de imprudencia debido a su delicado estado de salud. Es decir, si la joven muestra un atisbo de interés en los negocios o hace una pregunta pertinente, se le responde con frases como «No te preocupes por eso, mi niña, es demasiado para tu frágil mente», o «Es mejor que descanse, estos asuntos solo te agotarían». Este paternalismo forzado, lejos de ser un acto de amor, es una estrategia para mantenerla perpetuamente bajo tutela, impidiendo que cuestione las decisiones que se toman en su nombre y que, en realidad, benefician a los manipuladores. La cocinera, al saber que la frescura de los ingredientes es vital para un plato saludable, se da cuenta de que la frescura de la información y la autonomía son igualmente esenciales para el desarrollo saludable de una persona. Al privar a la joven de ambos, la familia asegura su perpetua dependencia. La cocinera, al observar la dinámica entre los miembros de la familia en eventos sociales, también percibe cómo la enfermedad de la joven se utiliza como una excusa para evitar confrontaciones directas o para eludir responsabilidades en discusiones familiares importantes. Si surge un desacuerdo o una crítica, la conversación se desvía rápidamente hacia la preocupación por la salud de la heredera, transformando cualquier potencial conflicto en una demostración de unidad y cuidado familiar. Es como si la familia tuviera una carta comodín, la carta de la enfermedad, que sacan cada vez que se enfrentan a una situación incómoda o que requiere una rendición de cuentas. La cocinera, al saber que un buen chef anticipa las necesidades de sus comensales, se da cuenta de que la familia anticipa cualquier amenaza a su reputación y utiliza la supuesta fragilidad de la joven como un escudo preventivo. Esta táctica no solo desvía la atención, sino que también genera una presión psicológica sobre cualquier persona que pueda estar al tanto de la verdad,
ya que cuestionar la narrativa de la enfermedad sería visto como un acto de crueldad e insensibilidad. Finalmente, la cocinera empieza a comprender que la manipulación de la salud de la joven no es un evento aislado, sino una práctica arraigada en la cultura de la familia, un modus operandi que se ha transmitido de generación en generación. Es posible que la propia enfermedad de la joven sea una versión heredada o una adaptación de una táctica utilizada en el pasado para controlar el patrimonio familiar o silenciar a miembros incómodos. La cocinera, al preparar recetas tradicionales, sabe que ciertas técnicas y prácticas se mantienen a lo largo del tiempo porque son efectivas. En este caso, la efectividad de la manipulación ha asegurado su perpetuación. La cocinera se da cuenta de que está desentrañando no solo un engaño presente, sino también un legado de control y ocultación, donde la salud de los individuos se ha convertido en una moneda de cambio para el poder y la riqueza. La cocina, que debería ser un lugar de creación y nutrición, se revela como un laboratorio de manipulación intergeneracional, donde los secretos se transmiten tan sigilosamente como las recetas familiares. La cocinera, al ahondar en la rutina de la mansión, descubre una capa más insidiosa de control familiar: la manipulación de la propia percepción sensorial de la joven heredera, utilizando la comida como vehículo. No se trata solo de simular síntomas, sino de alterar sutilmente la experiencia sensorial de la joven para reforzar la narrativa de su debilidad. Por ejemplo, la cocinera podría notar que ciertos alimentos, conocidos por su intenso sabor umami o su textura crujiente, son sistemáticamente evitados o preparados de manera que su impacto sensorial se vea disminuido, quizás a través de cocciones excesivas o la adición de ingredientes que amortiguan los sabores. Esto, en conjunto con una dieta restrictiva en cuanto a estímulos sensoriales, podría llevar a la joven a percibir una falta general de vitalidad y disfrute, interpretándola erróneamente como un síntoma de su enfermedad. La cocinera, experta en cómo la combinación de texturas y sabores puede evocar emociones y sensaciones, se da cuenta de que la familia está activamente desensibilizando a la joven, apagando sus sentidos para que su experiencia del mundo se ajuste a la imagen de fragilidad que han creado. Además, la cocinera desentraña cómo la familia utiliza la supuesta fragilidad de la joven para justificar su aislamiento y, consecuentemente, su control sobre su educación y su visión del mundo. Al presentarla como alguien demasiado delicada para enfrentar las complejidades de la vida real, la familia se asegura de que su conocimiento provenga exclusivamente de fuentes controladas por ellos. Libros seleccionados, tutores leales y conversaciones cuidadosamente filtradas. Es como si la familia estuviera sirviendo a la joven un menú intelectual preestablecido, desprovisto de cualquier alimento que pudiera despertar su pensamiento crítico o su deseo de independencia. La cocinera, al saber que la variedad y la calidad de los ingredientes son cruciales para una dieta equilibrada, se da cuenta de que la dieta intelectual de la joven está peligrosamente desequilibrada, diseñada para mantenerla ignorante y dependiente. Esta privación de estímulos externos variados y desafiantes refuerza la imagen de una persona pasiva y vulnerable, incapaz de forjar sus propias opiniones o de cuestionar la realidad que se le presenta. En un nivel más profundo, la cocinera empieza a comprender que la familia no solo manipula la salud física y mental de la joven, sino que también está explotando el concepto mismo de legado familiar para perpetuar su control. Al presentar a la joven como una heredera incapaz de asumir la responsabilidad de su herencia, la familia se posiciona como los únicos guardianes legítimos del imperio financiero. Esto les permite mantener el poder y la influencia,
argumentando que están actuando en el mejor interés de la joven y de la continuidad del negocio. La cocinera, al saber que una receta familiar bien conservada es la base de la reputación de un chef, se da cuenta de que la familia está manipulando el legado de la joven, presentándola no como la sucesora, sino como un mero símbolo de la tradición familiar, una figura decorativa que justifica el control de quienes realmente manejan las riendas. Esta estrategia, además, les permite proyectar una imagen de responsabilidad y cuidado, mientras que en realidad están perpetuando un sistema de dependencia forzada. Por otra parte, la cocinera advierte cómo la familia podría estar utilizando la supuesta enfermedad de la joven para crear una narrativa de victimización que paradójicamente les otorga poder y control. Al presentarse como los abnegados cuidadores de una hija o nieta trágicamente afligida, generan simpatía y evitan el escrutinio. La cocinera, al saber que la presentación de un plato puede influir en la percepción del comensal, se da cuenta de que la familia está orquestando una presentación pública de compasión y sacrificio, que enmascara la realidad de su control y manipulación. Esta estrategia de victimización colectiva, donde la familia entera parece sufrir por la condición de la joven, les permite unificar a su alrededor a aquellos que son ajenos a la verdad, creando una red de apoyo basada en la lástima y la admiración por su aparente fortaleza ante la adversidad. La cocinera, al observar estas dinámicas, se da cuenta de que la verdad, en este mundo de apariencias, es un ingrediente que debe ser cuidadosamente ocultado, y la mentira, un plato que debe ser servido con la mayor delicadeza y convicción. Al sopesar la intrincada urdimbre de apariencias y realidades que hemos desentrañado, se vuelve patente cómo las capas de la verdad, una vez despojadas, revelan una arquitectura de influencias mucho más compleja de lo que inicialmente podría suponerse. Hemos transitado por senderos donde la aparente fragilidad se erige como el pilar maestro de una estrategia mucho más vasta. Un entramado que trasciende la mera preocupación por el bienestar individual para adentrarse en las profundidades de la manipulación sistémica. La convergencia de estas observaciones nos permite apreciar cómo los hilos de la opulencia y el secreto se entrelazan, tejiendo un tapiz donde la lealtad y la percepción son herramientas de un poder silencioso, y donde la inocencia se convierte, paradójicamente, en el escudo más eficaz para propósitos menos nobles. Reflexionando sobre este periplo, observamos cómo los detalles más nimios, aquellos que en un principio parecían insignificantes, cobran una relevancia capital al ser observados a través del prisma de una conciencia perspicaz. Es en la conjunción de estos elementos dispares donde emerge un patrón unificador, una sinfonía de intenciones que, aunque oculta a la mayoría, resuena con una claridad innegable para quien sabe escuchar. Las dinámicas observadas nos invitan a considerar la naturaleza misma de la confianza y la autoridad, y cómo éstas pueden ser sutilmente erosionadas o, por el contrario, hábilmente explotadas para mantener un orden preestablecido. La aparente solidez de las estructuras de poder, cuando se examina de cerca, a menudo revela una fragilidad subyacente, una dependencia crítica de la percepción pública y del silencio cómplice. A medida que nos acercamos a la reflexión final, es fundamental comprender que las fuerzas que operan bajo la superficie no son estáticas. Evolucionan y se adaptan, buscando siempre el punto ciego en nuestra propia percepción. Lo que hemos explorado hasta ahora nos lleva a una encrucijada, un umbral desde el cual podemos vislumbrar la magnitud de las fuerzas en juego y la importancia de mantener una mirada crítica. La forma en que estas diversas facetas de la manipulación se conectan y refuerzan mutuamente
crea una fortaleza de engaño que, si bien puede parecer inexpugnable, no es invulnerable a la luz de la verdad y la comprensión. Es en esta convergencia donde reside la anticipación de una comprensión más profunda, una que resuena con la experiencia humana en su búsqueda constante de autenticidad. Al descorrer el velo de la opulencia, emerge una verdad fundamental. La fragilidad, más que una condición, puede ser un lienzo sobre el cual se pintan las aspiraciones más oscuras del poder. Hemos navegado las aguas turbulentas de una mansión donde la enfermedad de una joven heredera se convierte en el cimiento de una elaborada estructura de control, un testimonio de cómo la apariencia puede ser una moneda de cambio más valiosa que la autenticidad. Desde los aromas que flotan en la cocina, testigos silenciosos de verdades inconfesables, hasta las sutiles manipulaciones que moldean la percepción sensorial y emocional, cada detalle ha tejido una narrativa sobre la resiliencia del engaño y la tenacidad de la verdad. La cocina, ese santuario de creación y nutrición, se revela así como un microcosmos donde las lealtades se prueban y las conciencias se debaten, un espacio donde la humildad de quien sirve se contrapone a la magnitud del secreto guardado. Lo que la cocinera, con su mirada aguda y su corazón sensible, ha desentrañado no es solo una historia de enfermedad simulada, sino un estudio profundo sobre la arquitectura del poder y la fragilidad humana en su intersección. Hemos visto cómo la vulnerabilidad, real o fabricada, puede ser el instrumento perfecto para desviar la atención de las transacciones turbias, para silenciar las voces disidentes y para consolidar el control sobre legados que trascienden el mero patrimonio. La aparente debilidad de la nieta se convierte en la fortaleza de quienes la rodean. Una paradoja cruel que subraya la profunda desconexión entre la imagen proyectada y la realidad subyacente. Esta compleja red de influencias nos enseña que, a menudo, las verdades más profundas no residen en los grandes gestos, sino en los detalles más pequeños, en las inconsistencias que solo una observación atenta puede captar. La verdadera práctica comienza ahora, la de mantener esa chispa de curiosidad, esa voluntad de mirar más allá de las fachadas pulidas y de cuestionar las narrativas que se nos presentan como inamovibles. La historia de la cocinera y la heredera nos recuerda que la búsqueda de la verdad, aunque a menudo ardua y solitaria, es un acto de profunda valentía y una defensa esencial de la integridad. Nos invita a reflexionar sobre cómo, en nuestras propias vidas, podemos cultivar esa agudeza perceptiva, esa empatía que nos permita discernir las intenciones ocultas y a valorar la autenticidad por encima de las apariencias. Porque en la delicada alquimia de la vida, la verdad, como un ingrediente puro y esencial, tiene el poder de transformar incluso los escenarios más opacos en espacios de claridad y esperanza.